Hace unos días vi la película VHS From Beyond y me encantó porque trata del fenómeno ovni y de los extraterrestres de la manera que yo la veo y pone a los extraterrestres como entidades malignas, los pone como demonios, no como entidades cósmicas sino como entidades realmente demoníacas. Y en este video te voy a dar un resumen de VHS From Beyond, te voy a platicar a grandes rasgos las 6 historias de la película y al final del video te voy a dar mi análisis y vamos a ver si esta película vale o no vale la pena de ser vista. VHS From Beyond es una película del 2024, trata de 6 historias al estilo metraje encontrado. Ninguna de las historias conectan entre sí como en otras entregas de VHS. En este video vamos a empezar de la mejor a la peor, porque de las 6 historias, 4 me parecieron fabulosas y 2 me parecen absurdas y baratas. La historia que más me gustó de la película fue esta, la de Abducción Aducción de Yao Chil, porque esta película encaja totalmente con mis creencias de que los extraterrestres son realmente entidades interdimensionales demoníacas, sí, demonios, que son enviados a la gente para corregir nuestros caminos, para despertarnos a creer en el más allá, que no seremos eternos y que algún día vamos a estar ahí. Este metraje nos habla de este tipo, quien está haciendo un documental de parálisis del sueño relacionado con fenómenos paranormales. Dentro de esta casa victoriana antigua se desarrolla todo. El dueño de la casa era un chino quien grabó eventos paranormales como poltergeist y que cada noche sentía que se le subía el muerto. Logró filmar entonces esto, logró filmar a una entidad demoníaca que lo observaba mientras dormía, que lo dominaba mediante la parálisis del sueño y en una de esas que agarra la cámara del chino y se la mete por la garganta. El tipo responsable del documental invitó a un equipo de efectos especiales para analizar el video y los expertos en efectos especiales no encontraron ninguna modificación en el metraje ni datos que apuntaran a un fraude. Y esta es mi historia favorita de VHS porque nos da una explicación de la parálisis del sueño y su relación con demonios en la antigüedad, y que ahora, en pleno siglo XXI, las parálisis ya no se asocian a demonios sino a extraterrestres, que es el mismo fenómeno explicado en el idioma de la generación actual. Siempre ha pasado lo mismo. Antes lo relacionaban con demonios o con fantasmas y ahora lo relacionan con extraterrestres. ¿Tú has tenido parálisis del sueño? ¿Te imaginas que lo que sintieras fuera realmente un demonio y que te lo mandan para hacerte creer en el más allá, para hacerte consciente que algún día morirás y que si sigues haciendo el mal, esa criatura llegará por ti para escoltarte al infierno el día de tu muerte? Me encanta Abducción Aducción. La segunda historia de VHS más allá que más me gustó fue la del salto en paracaídas. Vive y deja saltar. Es una de las mejores historias de toda la franquicia, no solamente de esta película. La escena donde el tipo cae desde el avión sin poder abrir su paracaídas es más que escalofriante. Esta historia trata de un grupo de jóvenes que están a punto de experimentar un salto en paracaídas. Todo parece ir muy bien hasta que ven por la ventana a este ovni que es perseguido por aviones militares. El ovni choca con el avión de los chicos y estos se van en caída libre. Esta es una de las escenas más horribles y desesperantes. Esta escena se ve tan real porque es real, la filmaron en una verdadera caída libre saltando desde un avión. Es completamente auténtica. Y el chico que está filmando en caída libre, gracias a Dios, pudo abrir su paracaídas antes de convertirse en una gran mancha roja en el paisaje. Y al llegar a tierra firme, él y los pocos sobrevivientes del ataque extraterrestre son atacados por este alienígena, quien los termina de matar de las maneras más crueles posibles, con mucho gore y buenos efectos prácticos. El CGI me pareció muy bien aplicado, muy bien hecho en esta escena. Y el chico que filmaba es abducido de repente con todo y este vehículo y termina siendo carne para experimentos extraterrestres. Esta historia es de las más rápidas y caras de la película por los efectos especiales. Sin embargo, déjenme decirles que sí les quedó muy bien. Mezclaron excelente el terror con la ciencia ficción. Mi escena favorita, y creo que en general la escena que más miedo me dio, fue la caída libre. Es una escena angustiante porque te pone en los zapatos del pobre protagonista que va cayendo a
200 kilómetros por hora, directo a estrellarse en el suelo, en una de las muertes más angustiantes que a mi punto de vista puede tener un ser humano. Vive y deja saltar se llama esta historia, muy buena. La tercera historia que más me gustó de VHS Beyond fue la de Dream Girl. Se me hizo original y divertida. La trama gira sobre dos paparazzis de la India quienes reciben la orden de filmar a Tara. Tara es la última sensación de la India, una popstar con ascenso dramático de la noche a la mañana. Uno de los paparazzis se logra infiltrar en el camerino de Tara y se esconde ahí, y cuando ella regresa con su manager, quien la humilla y la reprende, el paparazzi se deja ver por Tara y decide mostrarse empático. El paparazzi le dice a Tara que ella no necesita a nadie quien la mande ni quien la maltrate. Tara revela entonces que es una especie de demonio robótico. Se arranca la cara y Tara mata a su manager escupiéndole ácido y persigue a todos en el set y hace un matadero electrocutando a todos los empleados. Al final Tara le arranca la cara al paparazzi que descubrió su secreto y sale a la calle donde están todos los periodistas a quien se dispone a matar. Buen terror, buena ciencia ficción, no hay un desarrollo porque es una historia corta de 20 minutos, los personajes no están bien desarrollados porque es muy corta, las historias son muy parecidas a Cuentos de la Cripta, así que se centran más en choquearte, en causarte angustia más que en envolverte en una trama compleja. Encontré este cuento muy gore, muy bien hecho, muy entretenido, lleno de adrenalina, con buenos jump scares, una narrativa muy dinámica, se va en friega, se va rapidísima, me encantó. Dream Girl es una historia muy buena, el ojo infrarrojo del androide al estilo de Kano de Mortal Kombat me gustó mucho. Cuando Tara va matando a todos en el set con los rayos rojos me pareció una idea muy original, muy genial, las muertes son originales y tiene buen gore, una joya de lo grotesco sin duda alguna. En el cuarto lugar tenemos el cuento de Stork. Stork en inglés es cigüeña, pues resulta que hay una serie de secuestros de bebés en la ciudad y una unidad policial secreta tiene una reunión privada por la madrugada después de haber identificado la ubicación de la casa a la que fueron llevados los bebés. Este equipo de élite de policía se hacen llamar los Guardianes y están entrenados para matar extraterrestres, ya que los aliens no son amigos, son entidades malvadas. Los aliens tienen muy malas intenciones con los humanos y los guardianes se encargan de matar a estos malvados alienígenas. Ya en la casa abandonada, los guardianes matan zombies como si fuera un juego de Resident Evil y cuando llegan al jefe final se encuentran a esta desagradable cigüeña extraterrestre, quien es la responsable de los secuestros de los bebés. El equipo especial mata a la cigüeña a balazos y al final del cuento los policías revelan que ya han estado haciendo esto desde hace muchos años. Puse en el cuarto lugar a este cuento porque el CGI se ve muy chafa, en algunas ocasiones se ve muy chafísima, sobre todo en la sangre y en los zombies, y más que una historia de terror, parece que estás viendo un videojuego, parece que estás viendo un shooter de aliens. No es mala la historia, pero te hace sentir como si estuvieras viendo un videojuego en primera persona, y grabar las escenas de esta manera como si fueran un shooter le resta ese elemento de terror de película. La iluminación se me hace mala, las cámaras a veces te marean, no es una mala historia, pero las anteriores son mucho mejores. Aún así creo que sí es perfecta para la temática y para el concepto general de VHS Beyond, porque el concepto central es que los extraterrestres son entidades malévolas, así que no se sale del concepto, no se sale del tema principal, como la sexta historia que te voy a mencionar al final del video. Esa sí se voló la barda, esa sí creo que es la historia más horrible, no solamente de la película sino de toda la saga de VHS, y si quieres saber cuál es la peor historia de VHS, quédate hasta el final del video por favor. Pero antes de llegar a esa mala historia, vamos a ver el quinto lugar. La historia es muy buena, la premisa es excelente, pero no le supieron dar un buen final. En el quinto lugar está Polizón. Hallie es una mujer que supuestamente dejó atrás a su marido y a su hija y está documentando sus hallazgos sobre posibles encuentros extraterrestres en el desierto de Mojave. Ella presencia una caída de un ovni e investiga dónde se encuentra esa nave espacial. Hallie logra encontrar al ovni y que entra al interior. Después de esconderse de un extraterrestre, Hallie se da cuenta que no tiene escapatoria, que no se puede bajar de la nave y experimenta de repente que el ovni viaja a la velocidad de la luz y esto hace que Hallie se mueva por toda la nave y que resulte herida. Hallie se corta y se lastima con unas cuerdas metálicas del ovni, pero cada vez que se corta y se lastima aparecen como unos pequeños insectos de nanotecnología que la curan y a medida que los nanitos continúan llegando y curándola, ella muta en un
horrible monstruo deforme. Halley no tiene forma de morir y queda en constante agonía por las mutaciones curativas, entre comillas, de los extraterrestres, al mismo tiempo que sufre con las aceleraciones y con las desaceleraciones de la nave espacial. La historia está increíble, pero los efectos especiales están horribles. Depende mucho del formato VHS para esconder imperfecciones en los efectos especiales. La iluminación es la peor de todas, ya que no podemos ver prácticamente nada en las secuencias finales donde Halley está siendo convertida en monstruo intergaláctico. Aún así, con todos sus defectos, no es la peor historia porque va de la mano del concepto general de la película, la cual es que los extraterrestres son crueles y que están aquí en la Tierra para hacernos daño a los seres humanos. Y en el último lugar está esta historia intitulada Bebés Peludos. Válgame el cielo, sí, es la peor que he visto, en serio. Esta es la peor porque no tiene nada que ver con extraterrestres, más bien trata de esta vieja loca llamada Becky, quien es una taxidermista, quien a través de su canal de YouTube promociona su hospital para perritos. El hospital o albergue para perritos está en su propia casa y pues en apariencia es una señora normal, cuarentona, cuidando a sus perrijos, pero esconde un secreto muy turbio. Y un grupo de activistas por los derechos de los animales decide investigar su casa y envía a sus miembros Stuart y Angela junto con el perro de su líder Miles Pickles. Becky les revela las comodidades de su casa, de qué se trata su albergue, pero rápidamente descubre la artimaña de Stuart y de Angela porque son bien incompetentes y se dejan ver luego sus intenciones. Se descubre la cámara oculta, son un desastre, entonces los lleva al sótano donde les revela que otras personas han venido a hacerle preguntas incómodas y los captura con la intención de convertirlos quirúrgicamente en híbridos entre humano y perro. Miles y el resto de los activistas, al ver que sus compañeros no regresan, deciden entrar a la casa, se niegan a llamar a la policía debido a su desconfianza y son capturados y asesinados por los híbridos humano-perro a los que Becky les lavó el cerebro con éxito. Y la idea en sí de esta historia me pareció no solamente mala, sino ridícula. Las actuaciones son muy malas, la que la hace de Becky sobreactúa mucho y los muchachos que son convertidos en perros son débiles actoralmente hablando. La idea es mala en sí, mis amigos, y no cuadra con el tema general de VHS Más Allá. No tiene nada que ver con los extraterrestres y de las 6 historias esta es la peor a mi gusto por romper con el estilo y con el concepto general de VHS Más Allá. No me gustó para nada esta historia, creo que sobra y creo que la metieron solamente para hacer más larga la película, dándole un balance general a VHS Más Allá. Creo que es una buena película de terror, no es la mejor de la franquicia, esta franquicia de VHS tiene mejores. A mi gusto las mejores son VHS 85 y VHS Halloween, que por cierto de las dos ya hemos platicado en entregas anteriores. No es mala VHS Más Allá en comparación a las demás entregas de VHS, creo que es digna de la franquicia. En resumen, es buena a secas, sí te entretiene y te espanta, sobre todo la de Vive y Deja Saltar y la de Abducción Aducción. Creo que esas dos son las historias más fuertes de esta entrega, entretiene y espanta. Si eres fan de la franquicia de VHS y aún no la has visto, yo creo que te va a gustar, la puedes encontrar en Amazon Prime, la acaban de agregar, es buena a secas, buena y recomendable.